Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Este es nuestro cuarto episodio y el día de hoy vamos a hablar de las emociones. Yo soy Lucía Regina. Mariana Díaz. Y bueno, vamos a comenzar. Les quiero dar una pequeña introducción acerca de las emociones, que es la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones y experiencias. Entonces vamos a ir analizando cada tipo de emociones que experimentamos los seres humanos. Y posteriormente vamos a hablar sobre cada una de ellas. Adelante, Marianita. Bueno, pues básicamente hay 6 emociones que tenemos, 6 emociones que son básicas del ser humano. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el enojo. Ok. Sí. Aparece cuando algo nos disgusta o cuando no logramos lo que queremos. Aquí, ¿cómo lo podríamos aplicar? Algo que nos disgusta. Puede ser muchísimas cosas, pero bueno, por ejemplo, vamos a enfocarlo en el trabajo. Cuando estás con alguna compañera que de repente a lo mejor te molesta, bueno, porque yo lo he visto, ¿no? Que ella es muy alegre, la prima de una amiga, que ella es muy alegre y se lleva bien con todo el mundo. Y entonces hay otra persona que a lo mejor ya tiene más tiempo, pero ella es más retraída y todo, y ese tipo de cuestiones le molestan a esa persona en específico. Porque hay otras personas que también tienen más antigüedad y se llevan bien con esta chica, con la nueva, ¿no? Sí. Entonces, esa emoción que se le detona a ella, del enojo, de que le cae mal, porque sí suele pasar que empiezan con que, ay, es bien sangrona, o ay, es bien no sé qué, o ay, se lleva muchísimo con ellos, o con las chicas, o no sé, o es muy hipócrita, porque ya le pones ahí 20,000 etiquetas a la persona cuando no es así. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que para mí, y por lo que hemos más o menos estudiado sobre esto, esa emoción es de esta persona, ¿no? Y a ella le refiere probablemente el sentir rechazo, ¿no? Al momento que llega otra mujer, que desgraciadamente pasa mucho entre mujeres, que llega otra mujer al entorno donde ella está, cambia el ambiente y ella solita percibe que ya nadie le hace caso por esta otra persona, cuando a lo mejor no es así. Entonces, al final se activa un enojo porque a lo mejor ella quisiera sentirse como esta persona y no puede, ¿no? Porque hay algo que a ella la limita. Pero al final es algo de ella, no tiene nada que ver la otra persona. Y nos pasa mucho en cuestiones de eso, o cuando llegas a una fiesta y ves a una chica súper feliz, o por ejemplo cuando ves a otra y dices, oye, es muy jatona, pero más que nada cuando ves realmente un enojo de esa persona que te llega a tratar mal, supongamos que yo soy la buena onda, ¿no? Que sí soy buena onda, pero vas a suponer que soy la buena onda. La otra persona te puede empezar a poner trabas en el trabajo, te puede contestar mal, te trata mal, y llega de verdad a tener acciones de reventar, o sea, de que tú dices, ¿es en serio que por esta tontería explotó? ¿No? O sea, tipo que vas y le preguntas algo y ahorita no tengo tiempo, o sea. Sí, pues que no hay caso. Porque sí lo he visto, ¿no? Sí lo he visto. Y entonces ese es un enojo. ¿Y a dónde se te ve el enojo? Al estómago, ¿no? Estaba escuchando que el estómago es el segundo cerebro que tenemos, porque al final del día es el primero que recibe la información del enojo, ¿no? No, y de otras emociones. Con el de todas las emociones, de todas yo creo, ¿no? Sí. Entonces, podrías decir que es muy tonto y absurdo, pero llega a pasar continuamente. O hasta el simple hecho de que, ¿por qué pusiste las tazas aquí? Porque, o sea, y que otras, o sea, los demás compañeros podrán decir, ¿por qué se enojó? Qué exagerada, ¿no? Sí. O qué exagerado, porque también pasa en los hombres. Totalmente, en los hombres yo he visto mucho ahorita los casos en YouTube de problemas viales. Sí. Que se molestan por algo tan sencillo y llegan a terminar en cosas tan dramáticas que dices tú, ¿en qué momento brincas esa línea del enojo y de no entender, o sea, o de
pues decía, pues me paso, o se pasa, o lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Pero llegar a que hay gente que hasta muere Sí, por tristemente. un enojo que no dominas y pues por no ceder o por lo que tú quieras, ¿no? Y de Ujú. verdad que se ha incrementado muchísimo. Entonces, realmente, ¿qué te puedes generar? ¿Hasta dónde te puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar con un enojo, no? Sí. Igual y tú dices, no, déjale, digo algo, pero tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar ante Ujú. ante lo que estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, se te mueve todo o sea, todo lo interno, o sea, hasta dónde te puede generar el enojo que te puede causar hasta La ira tan fuerte que llegas a la sentir. ira y las reacciones que tiene tu cuerpo. Ujú. Sí. Hasta dónde te puede generar tener eso y perder la línea, ¿no? La Ajá. línea de decir, eso está bien, eso está mal, y vincarla y generar un daño a alguien más Exacto. por no dominarlo. No, y que hemos visto muchos casos sobre Sí, no, eso está tremendo que ahorita eso. terminan en otros lados donde no deberían por no Sí, controlar o no, controlar. por no saber gestionar sus Gestionar, emociones. sí, porque a final de cuentas sí evita uno muchas cosas. Ujú. O sea, sí evitas muchas cosas, el decir, bueno, a ver, ¿qué gano? No Ujú. sé qué voy a ganar, nada, ahí ya no se me pasa, Sí. ¿no? O lo que tú quieras. Pero sí, sí es algo que es muy, muy fuerte O eso como y... cuando vas en el tráfico, ¿no? O Ujú. sea, algunas personas, sobre todo digo, podríamos decir Ciudad de México, pero ya Sí. Querétaro No, está también, igual. también ya no Chiquito, tanto, pero está pero igual, sí sí, sí. bastantes. Entonces, de repente vas en el tráfico y tú decides, o sea, ya quiero llegar y te enojas y pitas y le aventas el carro y te metes por todos lados. Sí. ¿Tomas esa actitud? O cómo hay personas que vamos escuchando música y dices, ok, tengo tanto tiempo, pongo música, voy cantando y me Y relajo es que porque realmente no vas a no voy a cambiar avanzar. nada, no, y aparte no vas a cambiar nada. Ya se te arruinó el día. Ujú, Ya le arruinaste el día al que va al lado de ti, o sea, o ujú, igual y hasta, no sé, otro conductor. sí, Y mejor puedes analizar, yo lo he visto así, digo, bueno, voy aquí, pues mejor me voy a parar un poquito más sí, temprano, ¿no? sí, O sea, ya sé que se arman los tráficos muy seguido, entonces prefiero unos 10 minutitos antes igual. Y le buscas solución, ¿no? Antes sí, de que mejor desgastarte, porque sí son desgaste, y sí te afecta en todo tu día. sí. Sí, Te no, cambia como, te los echas a sí, perder en un segundo, de verdad, por una mala decisión es- emocional, sí, ¿no? sí, No sí, sí, tener por no, inteligencia emocional. es por no saber controlar el enojo, que es pues uno de lo que diario nos pasa, ¿no? Ujú, Que de todo sí, ya nos enojamos y en vez sí, de buscar el lado bueno claro, sí. o dar solución, ¿no? Para no llegar a ese punto, ¿no? De Ujú. decir, si ya sé que hay tráfico, si ya sé que esto va de diario, pues mejor busco una solución y me evito ese tipo de, De pues sí, situaciones sí que sé sí pueden que me llegar prenden. a algo peligroso, ¿no? Sí, 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 De pues hecho, por ejemplo, las emociones, en este caso el enojo, lo ideal es que observes qué es realmente lo que te está molestando. listo. Porque podemos decir que te estás enojando porque vas a llegar tarde, porque hay tráfico, porque hubo marcha, porque chocó un tráiler, no sé, mil cosas. Pero honestamente, si tú te pones a observarte y te echas un clavado en ti, que es el autoconocimiento, ¿qué vas a encontrar ahí? ¿Cuál es realmente qué situación de estrés viviste en algún momento Por que eso. ahora cada que la vives te detona el enojo? Ujú. Sí, sí, sí. ¿No? Porque muchas veces, y también habrá personas que se enojan, pero habrá otro día que a lo mejor van de muy buen humor, Sí. ¿no? Pero siempre hay que estar analizando exactamente qué es lo que te tiene molesto. ¿El tráfico? ¿O hay algo Ah, más en el fondo? sí. Entonces, Analizarlo. creo que cuando hacemos ese ejercicio tan simple de qué es lo que realmente me está molestando en este momento, Hasta sí, se te baja todo. y puedes encontrar la razón real, calmarte y transformarla, ¿no? Porque, digo, ya sabemos cómo es el tráfico. O sea, alguien que vive en Ciudad de México de verdad no me Ah, puede ya. decir que diario va enojando Imagínate y diario. aventando, ¿no? Guayabazos. Desgastándote. Sí, Porque, o sea, entonces, ¿qué vida tiene esa persona? sí, Todos claro. los días está igual, Sí, neurótico, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces ya estamos etiquetando gente, pero más allá de eso, o sea, si ya sabes, tomas tu tiempo, me imagino, bueno, porque tengo unos amigos que me dicen, no, bueno, si yo hago una hora, obviamente no me voy a ir al 15, ¿no? No, no, Entonces qué ya más o trauma. menos calculas tus tiempos y previendo que Sí, pueda haber una marcha o lo que tú whatever, quieras, sí, sí, sí. ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya estás bajo esa normativa en tu vida, pues ya tomas precauciones y entonces
analizas desde antes, pero entonces si ya sabes, no se vale que me digas que te pusiste neurótico porque no avanzan, Cuando tú tienes la solución, ¿no? ¿no? Entonces ahí está un tema importante para recibir, o sea, para entender más bien por qué sientes ese enojo, porque de verdad a veces es una ira impresionante cuando he visto gente así. Sí, total. Pero también si analizas de niña o de niño cómo te fue con tus papás, cómo eran tus papás ante ciertas circunstancias cuando iban en el coche, ¿no? Cuando estaban en tu casa porque tiraste la sal y bueno, era Que se hacía el rollo porque se te cayó un vaso con leche y bueno, No cuídate manches, porque era una regañiza. Sí. Ese tipo de ira, pues es irracional, realmente entenderla ahora que ya eres adulto, pues ya es tu chamba, ¿no? Sí, ya no te la pueden venir a resolver. Ya Pero no- tampoco podemos decir, ay, tienen la culpa todos los carros que van en el tráfico Sí, y tuvo la culpa el vaso porque se le cayó, ¿no? O sea, Sí. al final del día algo te está detonando y tú, únicamente tú, sabes qué es. Sí, Pero tienes que pues es analizar. chamba tuya, ¿no? Sí, tienes que Sigamos analizarlo. con el... Bueno, el lado contrario, la alegría. Sensación de placer y bienestar que aparece ante situaciones agradables. Quisiésemos estar todo el tiempo Sí, en ese alegre. estado. Sí, la verdad es que pues como está lo bueno, está lo malo, ¿no? Y al final de cuentas pues es un contraste, ¿no? Que siempre debe de haber, pero pues sí, la alegría pues a todos nos encanta. Sí. Es algo que quisiéramos diario estar pasando y pues se puede, ¿no? Se puede, pero sí, pues ¿en qué situación la aplicarías? Por ejemplo, la alegría. Aquí yo creo que lo que hay que rescatar es que sin tristeza no habría alegría, ¿no? Sí, que son Y dos. sin alegría no habría tristeza. Entonces son los dos polos opuestos, pero que uno sin otro no existe, igual que la luz, ¿no? Y el día. Pero, por ejemplo, ahí es también importante detectar cómo en algún momento alegre que estás con tus amigos o nosotras en esta situación y de repente te llaman por teléfono y necesitas irte o te llamaron porque algo pasó y es importante, ¿no? En ese momento tu estómago recibe esa noticia que la va a digerir de acuerdo a sus creencias y entonces la vas a tomar y va a cambiar totalmente tu momento. Entonces un momento que estaba alegre, a veces una situación de estrés te va a modificar todo. Si no la sabes reconocer, si dices, ok, estoy en el presente, aquí y ahora, con mis amigas o amigos, pasándola padrísimo, estoy aquí. Si no puedo hacer nada más yo por alguna situación X, todo va a estar cool. Pero si no, vas a caer entonces ahora de pasar de la emoción, de la alegría, de pasar de esta emoción, te vas a ir a la otra, ¿no? Porque hasta el estómago reacciona cuando estás contento. Sí, te mueres de risa y ¿dónde estás? Aquí. Ay, ya me dolió el estómago de la risa. Sí. Es porque realmente toda tu emoción está tan centrada ahí, se siente tan grande y tan intensa que se siente que, que te causa el dolor que dices, me está doliendo, ¿no? De la risa. Entonces, a veces es euforia, a veces no necesariamente es, hoy me levanté y estoy feliz porque amaneció un nuevo día, ¿no? Sí, yo por decir hasta a veces en el trabajo digo, ay, me voy a poner mi canción que me pone alegre. Ajá, sí. Sí, o sea, hay una canción que pongo y que digo, ay, me levanta el ánimo y no es que esté mal, pero sí como que te prende, ¿no? Para echarle más ganas. Si andas así como que no estás mucho, muy movido, ¿no? Te anima. Te anima, te da alegría. Sí. Sí, o sea, la verdad es que son muchas cosas pero hay porque tú ya lo detectaste que te pone feliz. Sí. O sea, no necesariamente es porque me gané la lotería que nos pondría muy feliz. Sí, no, súper. No, pero realmente es porque a veces te sientes feliz cuando despertaste, amaneciste muy contenta y no sabes por qué. Mantener ese sentimiento ahí y esa emoción ahí ya va a depender de muchos otros factores. Pero, por ejemplo, la euforia es como un momento nada más de estrés del cuerpo, que normalmente lo tenemos cuando nos vamos de fiesta, ¿no? Que es muy diferente a sentir la alegría. Sí. Y yo creo que cuando ya te conoces, buscas el mantenerte en ese momento, aunque sea por hoy. No sabemos mañana, pero hoy mantenerte
tranquila y feliz, yo creo que eso es lo que te da la alegría, porque para muchas gente, bueno, es que también para otras personas la alegría podrá ser otra cosa, Sí, dependiendo sí. su percepción, pero si ya te conoces vas a buscar ponerte tú misma en esos momentos donde te sientas bien, ¿no? A mí tipo también hay una canción que me pone, bueno, varias, pero una muy de buenas, y también la tengo yo de tono de teléfono, o sea, de llamada, porque me encanta y digo, suena y entonces yo estoy contenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces cuando no sabes gestionar también la alegría? Porque hay mucha gente que dice, es que estoy tan feliz y no sé por qué, pero, ay, no, esto no es normal. No es normal. Bueno, porque estás acostumbrado a no sentirlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya cuando la sientes dices, ay, no, mejor no. O te da miedo sentir alegría. Te da miedo. Cuando no estás porque dices, ¿en qué momento va a cambiar esto? Sí, ¿no? Sí, mejor me quedo como está. Para no. Y esto viene al caso a decir que al final estamos condicionados por nuestras creencias para sentir determinadas emociones. En el ambiente perfecto te vas a poner feliz, o te vas a poner triste, o te vas a poner enojado. Y entonces hay que estar bien conscientes y como bien atentos, lo decía yo, observándonos cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿no? Y de ahí es donde se van a detonar las emociones, y esas emociones te están hablando de lo que estás sintiendo tú, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la otra y después ya deshilamos todo. Ok, el miedo. ¿Aparecen amenazas o peligros? Eso también se va directamente al estómago. O sea, sientes miedo y de lo que tú quieras y sientes un nudo aquí. Sí. O sea, sientes como un golpe que dices tú, no manches. Sí. O sea, es algo es tan como mágico, no sé cómo reacciona el cuerpo. Sí. O sea, luego sientes, yo siento el trancazo así del miedo, pero sí realmente pues uno lo puede dominar, ¿no? O sea, pero sí son situaciones que de momento te sacan de tu estabilidad, ¿no? Estás normal y dices tú, o sea, te llega una sorpresa, una noticia, lo que tú quieras. Y se siente igual. Se siente, o sea, horrible. O sea, entonces sí es algo que se experimenta fuerte, pero que sin el miedo no estaríamos vivos. Sí. Definitivamente, porque el miedo te hace estar alerta en circunstancias específicas, ¿no? Sí. Tipo, no sé, si vas por un callejón que no conoces, estás solo, pues vas a estar alerta todo el tiempo, ¿no? Y al final eso es lo que te da la supervivencia. Sí. Que es una emoción que podríamos catalogar como mala, pero que al contrario, te puede salvar la vida, ¿no? Sí te ayuda a tener una reacción, ¿no? Una reacción a poder sobrevivir de algo, ¿no? O sea, sí, eso de que vas caminando y dices tú, todos tus sentidos se despiertan. Se activan y estás y si no corrías, ya corres. Sí, porque es extraño cómo el miedo en una situación de esas dices, no, yo soy malísima y no corro y no tengo condición. Hombre, en este momento, patitas para que las quiero, pero sí es una emoción que no son, por eso decimos, las emociones no son ni buenas ni malas, porque al final del día te sirven para algo y están hablándote de algo que tú tienes que también trabajar en ti. Sí. Ya sé que todo lo hemos estado ligando a eso, pero al final no hay de otra, pues somos junto con pegado. Exactamente. Todo. Sí, va acompañando, pero sí es bueno saber también ya luego dominar tu miedo y realmente pues aunque te llegue de sorpresa algo, sí se puede dominar en el momento. Claro. O sea, la respiración te ayuda bastante. También poner tu mente en, a ver, hay que ser objetivos en el momento en el que estás aquí y ahora y poder dar una solución ante algo. Porque si te empiezas a estresar y pues más te bloqueas, ¿no? Y más se agranda tu miedo. No, y se empieza a hacer la telenovela, La Rosa de Guadalupe. Sí, nos queda corta. Sí, o sea, y no necesariamente que estés en una cuestión de peligro, como puede ser andar en un callejón solos, ¿no? Sino a veces hasta sentado en la cama, en tu recámara, estás viéndola y de repente vienen pensamientos a ti y ya, bueno, ya ocasionaste la última guerra mundial, ¿no? O sea, ya es como de, ¿se acabó el mundo? O de cosas que ya pasaron y te vuelve otra vez a regresar. Te vuelves a acordar. El miedo y dices tú, bueno, y lo vuelves a sentir. Sí, o sea, porque para el inconsciente no hay tiempo. Entonces, así como cuando ves una película
y dices tú, estás llorando, ¿no? Y entonces, el drama total, o sea, todas esas emociones, o sea, son lo que está viviendo es lo que te hace reaccionar, ¿no? Entonces el miedo sí está. Sí, está cañón, pero digo, hay que verlo del lado positivo porque salva vidas. Sí. Si no estaríamos todos atolondrados y ya, y a ver, pues el callejón, pues ¿qué tiene? Sí. ¿no? Y esas. No habrá emoción en esto. Sí, totalmente. Ok. Bueno, pues la siguiente es la tristeza. Aparece ante la pérdida o el dolor. Somos los de intensamente. Sí, totalmente. Bueno, pues aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, no, la tristeza viene, pues digo, normalmente cuando tienes un suceso fuerte en familia, desde un fallecimiento, una enfermedad, la pérdida de algún trabajo. Que te corte tu novio. Que te corte tu novio. Es lo peor cuando estás joven. Que te divorcies, no sé si sea tan triste. Pero también. No, claro que sí. Debe de ser. Sí, debe de ser. Al final es fuera del papel que exista, son pareja, ¿no? Sí. Entonces, el que te deje la pareja o tú la dejes, pues sí, ocasiona una situación de tristeza que si no la observas se puede volver depresión crónica. Cuando las personas no sabemos gestionar nuestras emociones, nos ponemos en riesgo muchas ocasiones porque tendemos a irnos a dormirlas. A una fiesta con los amigos, ¿no? Con unos traguitos coquetos. Entonces, ahí ya la dormiste y si algo está pasando, tú dices, ya me puse feliz porque me dejó la novia, pero no me importa porque aquí está la fiesta a gusto, ¿no? Pues sí, pero momentáneamente. Al otro día, ¿no? Sí, agarra más fuerza. Ajá, tienes pan para un día y hambre los siguientes, ¿no? Entonces, realmente hay que aprender, no es malo que te vayas de fiesta, ¿no? Pero si lo estás haciendo con la intención de no sentir, ya vale. Porque entonces se va a guardar, entonces esto va a ir haciéndose una bola enorme de nieve con la que ya no vas a poder. No. Y reprimir nuestras emociones, se manifiestan en un síntoma de enfermedad. Entonces puede ser como la depresión o en otra situación, pues, más fuerte, ¿no? Sí, porque hay enfermedades. Al final tu cuerpo es algo muy importante que nuestro cuerpo habla y nos habla todo el tiempo. O sea, desde un dolor de cabeza. Que uno calla y el cuerpo lo. Exacto. Otra vez, Marianita, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Lo que el cuerpo. No, lo que uno calla, el cuerpo lo habla. Sí, o sea, todas las emociones salen como una enfermedad a través de nuestro cuerpo. Uno dice, ¿por qué me duele la cabeza? Entonces deja de tratar de controlar todo y vas a ver que se te va a quitar tu dolorcito de cabeza. O estar sobrepensando. Sobrepensando o tratar, pues, queriendo controlar. Sí, o sea, queriendo controlar la situación de algo que ni puedes y ya te estás desgastando terriblemente. Yo la verdad es que reconozco que toda mi vida tomé aspirinas hasta cierta edad, que empecé a trabajar esto. O sea, diario era una o dos aspirinas y con una coca para que se me quitara el dolor de cabeza. Sí, de verdad era una cosa impresionante, pero me acuerdo que era desde la secundaria, o sea, bien chiquita. Bien chica, pero siempre era por querer controlar todo, que si era así, pues todos tenían que hacerlo así, o sea, cuando no puedes controlar lo de la gente. Sí. Entonces, ese era mi problema, el querer controlar las situaciones, querer que todo saliera bien, y pues cuando. Entonces, pues lo mío lo garantizo, pero lo de los demás, pues nunca. Entonces, hasta que hice conciencia de eso, y solté, dije, o sea, como arte de magia, se me quitó el dolor de cabeza. Sí, y si tú analizas personas que conoces, que somos controladoras, o bueno, nos gusta tener en control todo, vamos a tener forzosamente dolores de cabeza y también tendemos a irnos a las depresiones, porque también la frustración creo que te causa un poco irte a deprimirte, porque no salieron las cosas como tú querías, porque tú las tienes pensadas y armadas de una manera, y cuando se salen de ese carril, de lo que tú marcas, porque no es que esté bien lo que tú digas, sino que es lo que tú quieres que sea.
Entonces... Y te empieza el ojito así. Sí, a temblar y el cachete, o sea, sí, realmente lo mío era como, digo, así me lo marcaron en mi casa de que debe de ser bien. Ah, sí, el deber ser. Entonces, pues tú también, o sea, aunque no, yo me acuerdo perfectamente en el trabajo que tenía un compañero que yo le explicaba y me decía, pero ¿cómo? Pero entonces, ¿cuál? Y yo era algo que decía, no puedo creer, o sea, no es nada difícil como para que no lo entienda y eso me causaba mucho conflicto. Sí. Pero dije, bueno, ese problema es mío. Claro. O sea, eso es una cuestión mía y él no tiene la culpa de que yo esté mal. Sí. O sea, o de que yo traiga grabado eso, ¿no? Igual a él no le exigía, no, lo veía muy normal, ¿no? Entonces yo sí tenía que hacer bien las cosas desde un inicio. Entonces, todo eso te lleva a reflejarlo con la gente y pues, ¿qué pasa? Que si no lo hacen como tú quieres, paz. Sí. Y diario era lo mismo, diario el dolor de cabeza, diario te enojabas. el desgaste. Fíjate, una cuestión de esas te hacía enojar. Sí. O sea, te causa desesperación y decir, ay, no, otra vez. O sea, ya no me lo paso. Sí, o sea, la verdad es que cómo van ligadas muchas de las emociones y te das cuenta que con algo tan sencillo que lo ubiques, o sea, de verdad, después de no sé cuántos años dejar de tomar pastillas, no puede ser. Una maravilla. Sí, o sea, porque al rato te descompones otra cosa. Sí, o sea, era la coca y las pastillas. Y tan fácil, ¿no? Sí, o sea, digo, ya sé que suena no fue fácil, pero, no fue fácil, pero sí. Pero me refiero, no necesitaste una intervención ni que te hicieran una resonancia o algo así, pero al final, digo, sí hay que revisarse porque muchas veces vienen ya cosas que no sabemos que existen. Pero vienes a comprobar que realmente era eso, porque si hubiera sido otra cuestión, pues yo seguiría mal, ¿no? Claro. En cuestión del dolor de cabeza, pero sí, o sea, en el momento en que solté y dejé de decir, no, es que esta rayita no iba así, y me regresaba a corregirle, ay, bueno, ya, no pasa nada. Y oír a mis compañeros de que pues igual y no respondían como yo pensaba o yo quería, decía, bueno, ya. Sí. O sea, nada que afectara al trabajo, ¿verdad? Sí, no, pero claro. sí, dentro de los parámetros que no afectara el trabajo, pero sí, empezar a soltar sí te ayuda totalmente y lo comprendí y de verdad, como arte de magia se me quitó el dolor de cabeza. Sí. Entonces, toda emoción que no expresas o que la guardas, pues te sale por algún lado. Entonces. Sí, definitivamente. A mí me ha pasado ya en algunas ocasiones que me he quedado sin trabajo. Al principio es como, relax, ¿no? Sí. Y empiezo a sentir la emoción. Y entonces cuando ya se acerca el momento donde dices tú ya es tiempo de trabajar, ¿no? Se viene al estómago. Sí. Y entonces dices, ok, esto, ¿no? Y ya mandaste currículum aquí, hablaste con... ya hiciste todo tu movimiento, segurísimo, ¿no? Y no pasa. Y entonces te vas cayendo, porque de verdad sí es una situación que nos mueve mucho porque, pues por lógica, el no tener dinero, ¿no? El no tener una solvencia, el no tener un trabajo, un ingreso seguro, Oye, ahí se activan todas las... Ahí se activan todas, de verdad todas. No es que te pase algo en concreto, ahí todas se activan. Entonces dices, sientes miedo, sientes tristeza, lloras, te deprimes, te vuelves a enojar porque entonces no te llamaron, porque entonces, ¿por qué me quedé sin chamba? Pero entonces, y entonces empiezas a buscar, sí, por él, sí, por aquella, sí, por la otra. Entonces, cuando volteas y te ves a ti misma, dices, a ver, relájate. Tranquila. Porque entonces ahora ya estás generando el enojo y la ira y la furia y que ni al caso. Entonces, cuando, y lo hablo yo en mi ejemplo porque al final es algo que he vivido, cuando de verdad he respirado y me he calmado, se te abre la mente para otras cosas. Llega la luz. Sí. Y en los peores momentos de crisis. Aparte yo creo que uno mismo bloquea las cosas. De tantas cosas que tienes, lo bloqueas, la energía se bloquea porque cuando liberas y de verdad, o sea, dices, no manches, me hablaron, o sea, tantos días y de repente como que cambia mi actitud y de verdad, o sea, pensarán que es una tontería, pero no, o sea, la energía la bloqueamos nosotros, o sea, con nuestros miedos, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias limitantes. Entonces, de verdad que cuando uno cambia el chip, parece que les avisan a todos, no, pues márquenle. Sí, ¿no? Sí, como que hay la conexión de internet, ¿no? El wifi se les conecta a todos al mismo tiempo. Exacto. Pero sobre todo, o sea, yo algo que aprendí
y digo, y va ligado porque son nuestras emociones. Al final las que estamos con ellas, estamos creando nuestro día a día, ¿no? Sin ellas, pues no existimos, pero sí te das cuenta que cuando hay un momento de crisis fuerte, en esos momentos es donde pueden salir las mejores cosas. Totalmente. Sí. Porque ya estás en el límite, o sea, ya estás ahí de a dos de decir, me aviento al puente, o del puente más bien, o no, al puente no. Me aviento al puente o le busco bien por acá. Pero te concentras y te calmas, y no es que guardes o que reprimas tus emociones, ¿no? No, siempre hay que expresarlas. Yo toda la vida he sido muy sentimental, ¿no? Pero de repente sí me daba cuenta que era como que, oye, me pasas esto, pero, levántate tú. Sí. Y después es como, y entonces ya me sentía mal, y la culpa, entonces empiezan mil cosas a pasar por tu cabeza cuando al final del día voy y me siento y me pongo a llorar, y sale, y descanso, y ya estoy más tranquila. Oye, y no te desquitas con todos los demás. Y no me desquito con los demás porque qué culpa tienen. Sí. No, y de verdad que es muy importante sacar las emociones. Yo antes me daba mucha pena, pero me acuerdo que una vez estaba leyendo un libro muy, muy interesante, y ya estaba en el final, y iba en el camión. No, yo iba llorando, o sea, y no me interesó, o sea, no me importó que me vieran, o sea, no iba así. Ajá. Pero sí, o sea, de ver en qué estaba terminando y cómo se había resuelto todo, y yo dije, no manches, o sea, qué padre, hasta dónde puede llegar esa emoción, o sea, de algo que estás leyendo, ¿no? Sí, o sea, claro. hasta dónde te puedes meter y cómo tus sentimientos fluyen de algo que está pasando en un libro, ¿no? Y de verdad que me quedé como que a partir de ahí dije, bueno, pues ni me conocen, yo disfruté esta emoción que tuve, y de verdad la disfruté tanto que dije, no me importa, o sea, realmente luego me dice mi hija, ay, es que tú haces cada cosa, le digo, no me importa. O sea, mientras me haga feliz, y es lo que yo en ese momento siento hacer, lo hago. Sí. Y eso es lo que debe de hacer uno. Sí, fluir, hacerle caso a tu cuerpo. Una ocasión escuchaba a un chavo que se dedica a estas cosas, de lo espiritual y de sanación, y él decía, siéntanlo. Si están en una junta y les dan ganas de llorar, lloren. Y entonces tú te quedas, ¿cómo crees que vas a llorar en una junta? Te corren por falta de profesionalismo, ¿no? Sí. Pero después me acordé y dije, no, yo sí me acuerdo que en una junta a dos de llorar, porque si estaban fuertes los pelotazos ahí. Y entonces, por más que los esquive, bueno. Pero me enojé, me trabé y empecé a temblar. Y mi jefe se dio cuenta y me dijo, sáquenla. Me dijo, Regina, si hubieras hecho esto o sea, si le hubieras avisado antes a tal persona, no estarías como estás ahorita. O sea, él sí se dio cuenta de mi reacción, porque obviamente me conocía, pero sí fue como ¿no? O sea, me acuerdo que lo guardé, acto seguido, mi estómago destrozado, gastritis y colitis, además de poder, ¿no? Toda la citis tenía yo, pero es verdad que, y a lo mejor si yo hubiera llorado en ese momento, mi jefe no se lo hubiera tomado mal, ¿no? No, pero no en todos lados tampoco decías para expresar, ¿no? Porque luego no lloras de tristeza. Tú, bueno, en la junta, pero sales y lo sacas. Sí, no te lo quedas, porque si no, sí, me pasó una vez, o sea, eso fue una experiencia que comprobé y dije, no manches, está cañón, o sea, tuve una discusión con una compañera, así de unas palabras, me senté en mi escritorio y así un golpe en el estómago, así literal, un golpe en el estómago de un dolor. Me doblé, o sea, ay no, es horrible. Y dije, no manches, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no está bien lo que hice. Y me acuerdo porque era una oficinita chiquita y regresó ella a sacar copia y dije, no, mi orgullo vale que eso. Volteé y le dije, oye, me disculpo, ¿me perdonas? Digo, no estuvo bien lo que hice. Y, o sea, te lo juro y no es mentira y no tengo por qué decir cosas que no. Así, no me contestó, pero yo ya había sacado eso. O sea, que yo sabía que estaba mal de lo que había hecho y te lo juro que se me quitó el dolor. O sea, así. Desde el momento en que sentí el golpe, dije, no, ¿eso qué hice? O sea, no debo de decir eso, o sea, no está bien. Y de verdad que no estaba bien lo que había hecho.
Digo, nos dijimos de cosas las dos, pero realmente comprobé que como si sacar tus emociones y hacer lo que en ese momento sientes, porque mi ego me podía haber dominado y decir, no, pero ¿por qué le voy a pedir una disculpa? ¿No? Pero dije, no, o sea, este bien es para mí también. Sí. Y volteé y se lo dije y pues digo, no me contestó ni nada, pero yo supe que ella había hecho, bueno, que saqué algo que tenía y se me quitó. Te lo juro, o sea, fue una cosa que yo dije, ¿qué onda? O sea, de verdad que comprobé y bueno, de por sí creía pues más. Sí, claro. No, o sea. Sí, es que ahorita, bueno, cuando ya empiezas de verdad a conocerte, que era lo que te comentaba hace un rato, cuando ya nos conocemos, buscamos el modo de sí, de estar bien tú. Y obviamente al estar bien tú, los que te rodean van a estar bien, por lógica. Sí. Pero también cuando tú ya vas por un camino y sabes que para ti ese es el camino que te hace sentir bien, pero de repente reaccionas de una manera que a lo mejor dijiste, no me lo esperaba, pero lo hice, pero está mal, y lo reconoces, esa es parte de la sanación, porque entonces dices, no, ya no puedo permitirme yo quedarme con el ego de decir, yo tengo la razón y ella que venga y me pida disculpas. No, ya no lo haces. Entonces, eso está padre porque ante todo, pues, el ser humilde es para mí es un valor muy padre que podemos tener las personas de manejar, de controlar el ego. Al ego nunca lo vamos a quitar porque es parte de nosotros y también nos ayuda en ciertas cosas, pero hay que saberlo ubicar cuando aparece. Y cuando eres así, que dices, no, esto no va con mis valores, esto no soy yo, fue una reacción que tuve. No, y que te regresaste. Me lo hubiera guardado, ¿qué hubiera ocasionado en mi enfermedad? Sí, claro. O sea, porque te lo juro que así literal sentí un golpe en el estómago y dije, no manches, ¿qué hice? Sí, o sea, no puedo creer, no, sea, y te lo juro, o sea, no tardó mucho en que regresó y le dije, o sea, discúlpame. Sí. O sea, y sí, se me quitó, o sea, no te voy a decir que así, pero se me fue bajando el dolor. Y de verdad, y otra cosa que de verdad con lo que comprobé así, cañón que me quedé de A6 y lo saqué en fotos, no las tengo ya ahorita porque tiene años eso, pero me empezó a salir lo literal el que dicen perrilla, en la vida me había salido eso, o sea, entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Y me di cuenta porque mi compañera igual me dijo, ¿te despintaste? Porque sí me empecé a tallar el ojo. Y me dijo, ya te despintaste tu ojo, estás como irritado. Entonces me fui a ver al espejo y sí vi que empezaba a salir la bolita. Entonces dije, a ver, me saqué la foto. Nunca me había salido una. Me saqué la foto, fui, me metí y dije, a ver, ¿qué es? Y decía que era algo que había visto que no aceptaba, o sea, que no quería ver. Que no quería hacer. Entonces dije, no, regresé al baño, me puse en el espejo y dije, a ver, todo lo que veo, yo lo acepto, lo quiero ver y me hago responsable. Fue lo que hice, me salí. De rato ya la tenía un poquito más grande. Yo creo que me saqué 4 fotos y ya en la tarde ya no tenía nada. Desapareció y me metí a ver cuánto duraba normalmente en quitarse eso normal y eran 2-3 días. Sí, y salía más chorro de remedios y yo, bueno, emocionada contándole a todo el mundo que por lo que había hecho en el espejo, o sea, por hacerlo consciente, se me había quitado mi perrilla. Tu perrilla. Sí, o sea, y yo así. Perrilla. Pero sí, o sea, hasta dónde puedes ya manejando tus emociones y aceptando, ¿cómo puedes eliminar eso que sale por el cuerpo, no? Sí, que el cuerpo te lo dice. Y esas son las cosas leves, ¿no? Sí, pueden ser muchísimas. O sea, hay muchísimas más. Entonces, digo, ya tocaremos un episodio para hablar de las enfermedades. Sí. Y digo, no es una ley a seguir, simplemente estamos diciéndole lo que puede ser que esté sucediendo, porque cada caso es diferente, cada ser humano. Lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y lo que nos ha tocado vivir, pero cada ser humano traemos creencias diferentes y de acuerdo a eso nos vamos a mover. Inconscientes, heredadas del clan. Sé que a veces hay mucha gente que no cree en esto. Pero, bueno, pues también si te pones a echarle un ojo a tu árbol genealógico, no me lo vas a poder negar. No falla. Seguramente alguien, no sé por decir, la gente que fuma o que toma, pues también traen una herencia ahí adquirida, ¿no? Sí. Muchos dicen que es física, puede ser, pero
hasta las creencias de cómo ves, no sé, el machismo, el feminismo, todo eso también viene y viene de algún lado donde hubo alguna injusticia o algo así, ¿no? Digo, ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero pues sí me parece un tema interesante para que lo platiquemos y que también, porque eso nos ayuda al final a entender el día de hoy nuestra vida. Y se los hemos dicho como nosotros lo escuchamos en su momento, no nos crean nada, experimentenlo. Y en el momento que lo experimenten y digan, ¿qué creen? No, bueno, sí, pero ¿qué crees? Le echaste ganitas y no salió. No, y puede ser en otro camino, ¿no? En otra experiencia, en otra situación, lo que tú quieras, o sea, pero realmente no se queden con la duda de... El abrirte a autoconocerte ya es el primer paso. Y ahorita, por ejemplo, que estamos tocando las emociones, podríamos decir, pues es que llora porque su marido le hizo. Jamás volteen a decir que lloraron por el de enfrente, de verdad. Porque si tú estás con esa persona, o sea, pregúntate, ¿para qué estoy con esa persona? Pregúntate por qué me estoy permitiendo este sufrimiento, ¿no? Que decimos, el dolor es natural y es normal sentirlo, el sufrimiento es optativo. Entonces, si tú optas por quedarte en el sufrimiento, en el victimismo, en el ay, pobre de mí, pues toda la vida vas a ser ay, pobre de ti. Porque, y digo, no es sencillo, yo de ninguna manera puedo decir, ni Mariana, podemos decir que esto sea sencillo, pero un paso bien importante es aprender a gestionar tus emociones, a conocerlas. Y yo creo que ya de ahí en adelante... Pues ya lo vas y como todo, ¿no? El maestro hace, la práctica hace el maestro. Exacto. Sí, o sea, si no empiezas a practicar, pues no, o sea, y da miedo, da cosa, pero sí, cuando empiezas, pero ya cuando le vas agarrando el hilo y todo, ya lo ves más sencillo y aunque parezca que lo decimos tan fácil, pero sí, así es. Sí pasa, y ya no te haces tonta, te puedes hacer tonta con la gente, pero contigo misma ya no. O sea, podrás decir, ay, es que ¿qué crees que me siento bien mal porque me duele la cabeza? Porque no, y no es cierto. No. O sea, tú sabes que estás buscando que alguien te venga y te apapache. No sé si te ha pasado que luego, sabes que te metes, checas qué es, y ya lo puedes eliminar, ¿no? Pero te da miedo meterte porque ya sabes qué es. Exacto, o sea, tienes como la noción, y a mí me ha pasado que tengo algo y ahorita lo leo. Ahorita lo checo. Dame un segundo. Sí, permíteme tantito. Porque sí también da cosa, o sea, meterte a ver qué es lo que está pasando contigo. Eso me ha pasado, entonces, pero digo, no, ya pasan un día, 2 días y digo, no, a ver, ya no te hagas mensa. Métete a ver qué es ya para que se te quite. Esto ya pasa. No, y finalmente yo creo que también el termómetro muy fácil es cuando te digo, haces esto de que te empezó a doler la cabeza, ¿qué viviste en ese momento donde te empezó a doler la cabeza? ¿Qué escuchaste? ¿Qué noticia te llegó? Sí. Eso es un termómetro muy rápido y fácil para poder detectar. A lo mejor te habló el hermano y está mal, a lo mejor, no sé, corrieron a tu amiga y a ti te afectó. Yo padezco de la presión. Y bueno, yo te puedo dejar así de tomar pastillas, no pasa nada. O sea, me checo la presión y está normal. Pero dime algo de mi casa o de mi esposo o mi hija, no, bueno, pero se me puede disparar. Claro. Yo ya sí. O sea, así me las esté tomando, se me dispara cañón, o sea, a 200. Wow. Sí, o sea, yo ya, y no es que me predisponga a que se me suba, pero sé que es una reacción que voy a tener, y de verdad empiezo con las palabras, empiezo para que se me empiece a estabilizar totalmente y a ubicar qué pasó, y lo ubico y te lo juro, o sea, que empieza a bajar la presión. Y porque hay veces que he durado horas internada, que no me la bajan porque traigo aquí la cabeza, el pensamiento de no quererlo soltar. Entonces, en el momento que me relaje, digo, bueno, ya, a ver, vamos a trabajar. Que es lo que te digo, que tardo, pero dentro. Tardo, pero dentro. Entonces, mira. Sí, es que yo me imagino que puede ser que traigas un engrama ahí. Emoción, o sea, es la familia, la sangre es la familia. Entonces, la sangre, en cuanto me tocan esa parte, mi sangre en el cuerpo empieza, pero a moverse al 100%, por eso es que se me sube la presión, o sea, entonces ya sé, o sea, no hay otra cosa que me mueva la presión. Sí, más que eso.
Y no es que me predisponga, no, pero es algo que, No, eso que ya ubiqué. está Ya. está en tu inconsciente. Al Sí, final hay un engrama hay ahí algo ahí que tengo que se trabajar. activa Sí. y pone al cuerpo en estrés En porque estrés. Sí, es como tengo que estar alerta, ¿no? Y es familia, muévete, obviamente sí. sí te mueves, ¿no? Ujú. Pero es interesante y Sí. estaría interesante que le echaras el clavado a Y ver ahí qué ve. nos vamos platicando en estos Sí. días. Pero como ese tipo de cuestiones que son muy importantes, porque al final la presión es algo que hay que tenerle cuidado, Sí, hay que estarla totalmente. checando sobre todo ya cuando la padeces, Sí. en cuestión de medicamentos, en cuestión de estártela checando, Checando que esté que si te correcto. sientes mal, sabes qué hacer, ¿no? Sí, Todo esto. tanto mal que se te suba, tanto mal, porque luego cuando me cambian el medicamento, ahí me la bajan de más y ya. Ujú, sí. Quedas dopada. Sí, o sea, no, sí está peligroso, ¿no? De Sí, las es dos peligroso. cosas, pero sí, al final de Sí, es muy cuentas, peligroso sé perfectamente que es por una emoción, Ujú, que exacto. estoy reteniendo y cuando la libero parece que me dan la dosis perfecta y se me baja. Ujú, sí, es Sí. que también, por ejemplo, uno de los motores que mueve tus emociones es, pregúntate, ¿a qué le tienes más miedo en la vida? Ujú. ¿Qué te da miedo? ¿Que se muera algún familiar? ¿Que te mueras tú? ¿Que algún accidente? ¿El elevador? Bueno, con la claustrofobia sí me da miedo el elevador. Hay muchas cuestiones, Sí, pero que totalmente. más te pueda dar miedo en la vida en este momento, y contéstenlo ustedes, no lo vamos a contestar Sí, no. nosotras, pero Sí, o se sea, lo contestan ustedes y esa parte, en el momento que la empiezas a trabajar, a liberar y a desprenderte, se van a sanar varias de ellas y por consiguiente tus enfermedades también. sí. Yo no voy a decir que todas, o sea, No, siempre sí, atiéndanse. es que sí, eso ante todo. Si les duele el estómago, tómense su pastillita si saben Pero qué es. analícenlo. Y si no, váyanse al doctor, ¿no? O sea, esto lo tienen que atender los doctores y todo. Y las emociones las van a tratar ustedes. Sí. O sea, esas definitivamente en el momento que ustedes tomen las riendas de ustedes mismos, van a empezar a gestionarlas. Volvemos al mismo punto, reprimirlas no, controlarlas tampoco, las emociones no se controlan, se gestionan. Porque entonces quieres mantenerte, ahora vas a controlar tus emociones, o sea, ya controlabas al amigo, ahora ya vas a controlar, no, entonces ahí es donde realmente tenemos que ser, bueno, deberíamos de ser un poquito más amorosos con nosotros mismos, porque flexibles, porque luego somos muy cuadrados ¿no? Y nos castigamos. y nos castigamos todo el tiempo y somos, y de verdad, sí. híjole, eso también es que hay tantas cosas que decir, pero Oye, todo lo que sí, pero bueno, sigamos con las emociones porque si no ya se nos va para otro lado. Quedamos en tristeza, ¿verdad? En desagrado hacia algo o hacia algo. Que eso no pasa. Que es como cuando te da... Pues yo siento que es como cuando percibes pues, una mala vibra de alguien, ¿no? O sea, te quedas como, pues, que te cae mal a alguien y sin conocerla, sin saber cómo es la persona, o sea, la juzgas por su apariencia o por, pues, por verla, ¿no? Que dices, ay, es que, digo, a mí me pasa. La verdad también me dicen que me veo muy enojona, muy payasa. Y yo digo, yo soy muy buena onda. Conózcanme. Sí, o sea, ¿qué pasa? Pero digo, igual, y pues sí, puede ser que sería me vea como enojona. Por mi, no sé qué vean, ¿verdad? Pero sí luego me dicen, no, es que pensé que eras diferente. Y yo decía, a mí siempre me ha pasado eso. Ajá, ya me dice, ay, sí eres buena onda. Sí. Les dije. Vale, no, pero sí, o sea, digo, como todo, ¿no? Tengo mis cosas, pero a final de cuentas sí podría ser eso, ¿no? También cuando estás en un lugar y llegas a una fiesta y empiezas a sentir el ambiente, la energía de alguien y sientes desagrado y dices, me voy. Sí. Y te vas. Bueno, si de verdad te amas, te respetas y decides, y puedes, porque a veces son compromisos de trabajo que no puedes eludir, pero normalmente a lo mejor te mantienes alejada de esas personas o esa persona para pasarla lo mejor posible, que también ahí viene un poco de ser resilientes y de ser empáticos y de ser todo esto, de tener una inteligencia emocional para poder estar en un lugar donde aunque alguien te cause mal plan, puedas estar bien. Al final de cuentas, no vas a llegar no va a ser siempre que llegues y que, ay, digan, ay, wow, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar, y igual nosotros, o sea,
también podemos nosotros percibirlo y que lo perciban de nuestra parte, ¿no? Sí. Entonces, yo me pasa algo seguido y yo digo, bueno, esa percepción es de él, no es mía, yo no me voy a enganchar en esto, y de verdad que te liberas, porque si no, si en el momento en que tú ves esa actitud de las personas y empiezas a hacerte novelas en tu cabeza, bueno, ya. Sí. Entonces yo digo, bueno, no soy monedita de oro, no les caigo bien a todos, y también como hay gente que también, pues yo siento esa vibra y no me agrada, pues respeto, ¿no? El respeto ante todo, y te quedas con eso y punto, o sea, meterte a sacar temas y todo, es desgastarte tú. Entonces, eso ayuda bastante, y creo que eso también es un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro de que del desagrado. Pero como en todos lados siempre hay dos lados, ¿no? O sea, hay que ponerte de ese lado y también del otro, ¿no? No todo lo bueno es de este lado, o sea. Pero es que finalmente emitimos un juicio. Sí. También hablar del juicio es un tema. Entonces, desde tu perspectiva, desde tus filtros de percepción, desde tus creencias, activas un juicio hacia una persona, y entonces también puede ser algo te detone, ¿no? Ese momento, sí, es algo, y esa persona, o sus actitudes, o sus risas, o hasta cuando se ríen. Fíjate, yo ubiqué de una persona que yo pasaba por mi oficina y se reía y no sé. Y un día me cayó el 20 paso y me vi reflejada en él. Porque yo me río muy fuerte. O sea, soy igual de alocada. O sea, como que mis expresiones son muy así cuando estoy contenta. Y yo dije, no manches, me molesta. Y yo soy igual. O sea, me ubiqué totalmente. Dije, ya sé por qué me molesta. Ya sé por qué me quemas. Sí, o sea, realmente sí. Si yo lo analizaba, cuando le quitas lo malo y lo analizas como él. Sí. Yo dije, no manches, yo soy así. Y ya te llevas. Y ya me llevaba bien con ella. O sea, se acabó como esa barrera. Sí, claro. Y de verdad. Sí. Y ya después de, no, que no sé, que ya estábamos las dos igual. Pero sí, o sea, fue algo que pasó y me cayó así el 20. Y dije, no manches. O sea, ya sé por qué me caí mal. Yo soy igual de gritona y de alocada y todo. Pero fíjate cómo pasan las cosas, ¿no? Sí. Y ya pasaste del desagrado al... Sí. ¿Cuánto tiempo pierdes a veces por estar juzgando, ¿no? en tu macho de que no es así? Y él no, yo tengo la razón, ella es la que es sangrona y que está mal, ¿no? Y que está mal. Igual. Sí, exactamente. Pero sí, o sea, es muy sorprendente. La verdad que pues es un buen ejemplo ese, ¿no? Y el otro es la sorpresa cuando ocurre algo que no esperamos. En cosas buenas y en cosas malas, ¿no? Sí, como lo mencionamos hace un rato con lo de las llamadas, sorpresas, cuando te hablan para decirte algo triste, algo feo. O por decir que te llaman en la madrugada. No, pues lo primero que sientes es algo malo. Sí, sobre todo cuando ya tuviste, pero ve, por ejemplo, ahí sí lo podemos aplicar. ¿No? Perdón, cuando ya nosotros, por ejemplo, en algún momento, mis hermanos y yo, cuando falleció mi papá, pues fue un evento traumático muy fuerte para mi hijo y para mí, porque íbamos en el carro con él, yo iba manejando y mi papá se puso mal y bueno, fue correr al hospital más cercano, y en el Inter yo le decía a mi hijo, márcales a tus tíos y márcale al otro tío, o sea, a mis hermanos, y entonces no me entendían. Es que, ¿qué estás diciendo? Y habla bien, y yo, pues, que no puedo hablar. Entonces entras en un estrés tan horrible, en shock, que entonces, o sea, llegamos, todo pasó. Me acuerdo que mi hijo se bajó del coche y vomitó. Y un policía, gracias a Dios, ahí lo ayudó en lo que llegaron mis otras tías. Pero de cómo se le vino a él en el estómago, esa impresión tan fuerte, porque pues le tocó vivirlo conmigo y él estaba chiquito, ¿no? Bueno, estaba más chavito, pero a lo que voy es que esa emoción y ese trauma se te queda. Acto seguido, cada que le hablábamos a mi hermano, perdón, a partir de ese día, cada que le hablábamos, que él no estaba aquí, era de, ¿qué pasó? Sí. Entonces me ¿sabes qué? Voy a apagar el teléfono en las noches porque por alguna X razón, algún amigo o X le llaman, él ya, o sea, ya estaba como... No, y pone su cuerpo en alerta porque ya sabes que es una mala noticia. Sí,
Entonces decía, Ya ¿qué no se hago? reacciona. Y yo decía, es que apaga el teléfono entonces para que tú puedas dormir porque vamos a estar toda la vida así. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, digo, no quiero hablar mucho del tema, pero cuando falleció mi hermano mayor también, a mí me tocó encontrarlo dormido, pero ya estaba muerto. Ujú. Entonces yo fui a despertarlo y cuando lo quiero despertar, pues ya estaba muerto, ¿no? Entonces ahí se me vino también a mí al estómago. Me acuerdo que, bueno, pues se hicieron las maniobras que se tenían que hacer con él y todo. Pero a mí lo que me quedó es que después de eso, como yo no lo trabajé en ese momento, en terapia ni nada, cada que nos íbamos a dormir, yo tenía que ir a la recámara de mi otro hermano y a checar a mi hijo a ver si estaban respirando. Sí. Y fueron, yo creo que me aventé un año así. Y entonces, imagínate tú que al que se había casado le tenía que hablar después, el que estaba casado, para ver si estaba bien. Entonces el otro como que, ¿por qué me hablas a las 10 de la noche? ¿Ya te vas a dormir? ¿Estás bien? Sí, ¿no? una foto. O sea, de verdad te entra, Sí, es algo terrible. entras en un, y ahí es donde les digo, esas son las vivencias que también en ocasiones nos hacen desatar el estrés, ¿no? El que llegaste a vivir momentos traumáticos tan fuertes y que se estresa tu cuerpo y que al final pues son seres queridos, cercanísimos, tu familia, que si tú no lo trabajas, te quedas con ese momento mucho tiempo. Yo creo que yo hasta que empecé a trabajar un poco esto, digamos, y eso no lo sé, si ya lo resolví, pero sí, por ejemplo, de repente a lo mejor se queda dormido alguien y entonces yo tengo que ir a ver si está respirando. Y entonces ahorita ya lo que hago, por ejemplo, es me calmo, todo está bien, ¿no? Empiezo yo a hacer mis cosas y a enfocarme en mis cosas, porque también si dejo trabajar a mis pensamientos, se te mueve todo. Ya me armó la de Frankenstein, ¿no? Entonces, es bien importante estar alerta de eso. O sea, digo, hablo de estas cuestiones porque a mí en lo personal fueron cosas que me marcaron. A todos nos marca algo así, pero me estoy yendo más a lo que fue la emoción de la sorpresa en el momento, de que vas manejando y de repente se pone mal y entonces ¿qué haces? Y entras en un... De verdad ahí yo creo que tu cuerpo, híjole, Dios es tan sabio que los hace perfectos, porque pude haber chocado, pude haber, no sé, pudieron pasar millones de cosas. Yo traía 4 patrullas atrás siguiéndome, porque en derecho está loca, ¿qué le pasa? Cuando ya llegó a la clínica, pues obviamente ya se bajan y se dan cuenta por qué iba yo a esa velocidad. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Entre que lo reanimaba a mi papá y entre que manejaba, no sabía qué hacer. O sea, entonces le dije a mi hijo, márcales a tus tíos. Yo no podía hacerlo. Entonces, sí entramos en un momento... Tus sentidos activados, pero sí ya era demasiado. Y las emociones que no conozco se activaron también en ese momento. Entonces, digo, hoy lo puedo platicar ya de modo tranquilo, pero al final, a veces pensamos que es nada más como sanar la pérdida, pero sí, cuando suelen suceder muertes en momentos tan traumáticos, obviamente también sé que viene de más arriba esta cuestión, pero pues lo importante es darte cuenta, reconocerlas y sanarlas, porque si no, entonces acto seguido tu miedo va a ser que yendo en el coche pase algo, un accidente. Sí, y lo calas. ¿Y qué crees? Te pasa, ¿no? Digo, por decir un ejemplo. Entonces, sí es importante estar al pendiente de eso. ¿Ya fueron todas las emociones? No, me falta una, creo. No, ya son todas. La sorpresa era la última. Sí. Entonces, bueno, todas van hiladas de alguna manera y al final todas se van a sentir en el estómago. Sí. Y digo, a mí me pasa mucho cuando me preocupo, o sea, inmediatamente, ¿no? La inflamación te da gastritis o empieza, ¿no? Lo horrible. El otro día le dije a mi hijo, fuimos a desayunar con mi hermano y comimos barbacoa y la salsa esta que hacen cascabel, no sé, muy rica. Y yo, no sé, unos 15, un mes antes habíamos ido a comer y bueno, era una cosa que un ardor que moría. Pero, pues, esos días yo estaba preocupada por la cuestión del trabajo, ¿no? Y en particular esa semana me había pegado muy fuerte. Acto seguido vamos hace 15 días, me parece, y fue como volví a comer la salsa, ¿y qué crees? No me pasó nada. Porque mis emociones estaban tranquilas. Porque al final
digo, la verdad es que sí quiero decirlo y hacerlo externo, pero este proyecto a mí me está cambiando la vida, espero que a Marianita también, porque te mantiene trabajando contigo todo el tiempo. Sí. Y es algo que amo hacer, hablar de todos estos temas, que la gente te escuche, que nos escriban. Ahorita que hemos recibido mensajes tan hermosos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han visto, de verdad. Sí. Sé que también tengo amigos a los que han de decir, a mí no, yo de mujeres no quiero saber. Sí. O sea, de estos temas, sobre todo. Pero también hay algunos que me han dicho, yo estoy aquí, yo te apoyo y venga, ¿no? Varios amigos hombres. Entonces, esto me mantiene a mí bien arriba, adelante. Lo agradezco mucho a Dios, te agradezco, Marianita, de verdad que te hayas subido al barco, porque sin esto de verdad, no sé, ya me había aventado del puente. Pero pobre puente, el de Tejeda. Entonces, lo tienes bien ubicado. Ya lo tengo ubicado, sé por dónde. Entonces, no, realmente de verdad, trabajar con esto es para ustedes, pero también es para nosotros, porque es alimento. Esto es un alimento de vida. Sacamos algo impresionante. Sí, la verdad es que vamos apenas con el cuarto, pero han sido maravillosas experiencias. Nos ha sorprendido la vida con personas que de verdad no pensamos y se acercaron y nos mandaron mensajes y nos hablan por teléfono y nos felicitaron y no somos las conductoras del año, probablemente del siguiente sí, pero no estamos, o sea, tratando de demostrar nada, simplemente compartir lo que nos gusta a nosotras, lo que somos, y seguirnos alimentando. Y si una persona resuena con nosotros y le hace bien, de verdad, ya estamos del otro lado. Bien agradecidas con Dios por habernos permitido, pues darnos la oportunidad de hacerlo, porque siempre da miedo. Da miedo estar en un micrófono, da miedo grabarte. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y de verdad esto lo empezamos sin ningún miedo. O sea, dijimos, vámonos, como orden. No, ya no se dice eso, perdón. Pero sí, ya nos fuimos así como de, venga, lo que venga. Como hilo de media, ese sí se puede. Como hilo de media. Y de verdad nos hemos sentido muy a gusto, muy bien. Hemos tratado de mejorar un poco nuestro escenario, pero ahí vamos. Y ahorita la emoción que tenemos pues es de felicidad. La verdad es que sí, esa es la emoción de hoy. La emoción de hoy, la verdad que el primer día era de miedo, porque cómo le vamos a hacer, pero la verdad es que ahorita es una emoción de felicidad, de agradecimiento con todas las personas que han visto nuestros videos, lo han compartido y pues le dan like, y la verdad es que pues es muy gratificante que sus comentarios y de que pues han sacado algo bueno de esto, ¿no? Un poquito, mucho, pero pues es con mucho cariño para... Claro que sí, con todo nuestro amor y con todo nuestro agradecimiento, de verdad esperamos seguir contando con ustedes, que lo hagan llegar a más personas. También ya recibimos por ahí sugerencias de temas, entonces pues tenemos bastante chamba, gracias a Dios, para hacer y para poder seguirnos acompañando con ustedes en este camino, que no nos dejen, por favor. Y así es al inicio, y de verdad estamos con toda la actitud y con toda la confianza de que si Diosito nos puso en esto es para algo muy bueno. Y neta que estoy yo muy contenta, Marianita igual, estamos que no la creemos, de verdad, y no porque tengamos las 80,000 suscripciones, ojalá las tengamos mañana, ¿verdad? Pero sí, pero estamos contentas porque sabemos que nos están viendo, que nos están acompañando, y que bueno, vamos a seguir contando con su apoyo, esperemos así sea. Y bueno, quiero, antes de terminar el programa, bueno, para cerrarlo, pues decirles esta parte que ya hemos hablado, que las emociones hay que gestionarlas, por favor. Podemos evitar muchas adicciones, podemos evitar el bullying en las escuelas, podemos evitar muchísimas situaciones si les ponemos atención a las emociones de nuestros hijos, ¿no? Por ahí en algún momento era como, nosotros llegaron de la escuela a tus hijos y ¿qué les preguntas? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Qué tal la tarea? ¿Qué te calificaron? En lugar de preguntarles, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes hoy? No, y observar cómo reaccionan, cómo llegan, ¿no? Porque uno los conoce también, que sabe uno, bueno. Sí, pero no te lo dicen muchas veces porque piensan que, o sea, lo importante es que hayan sacado un 10, ¿no? Cuando realmente lo importante es
enseñar a nuestros hijos que las emociones son importantes, que importa lo que ellos sienten. Y eso va a ayudar muchísimo a evitar adicciones, el rezago social, ¿no? El bullying, muchísimas cuestiones que también por esa aceptación, porque ellos sienten un rechazo y por querer ser aceptados entran en muchas cosas que no deben de ser. Entonces, bueno, lo digo porque acabo de tomar ahorita un microcurso también por parte de la escuela de esto de las adicciones y de verdad te das cuenta cómo una pequeñez de hacerle burla a alguien llega a un grado muy fuerte. Entonces, por favor, pongan atención en sus emociones, en las de ustedes, porque sobre todo ustedes generan el ambiente de estrés en casa. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, chequen sus emociones, trabajenlas para que puedan ayudar también a sus hijos a que se sientan en un lugar seguro en el hogar, que puedan hablar con ustedes y que sepan expresar lo que están sintiendo. Eso es súper importante. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos el episodio de hoy y el tema. Espero que les haya agradado y pues síganle dando like. Por favor, pues, suscríbanse. Sí, muchas gracias. Y la próxima semana les tenemos otra sorpresita que vamos a ir adelantando un poco nada más. Tenemos un invitado. Hombre macho, un hombre, un amigo, porque pues también queremos que alguien venga y nos platique también cómo lo ve el lado de parte del hombre, ¿no? Porque hablamos aquí de las mujeres, pues nosotros hablamos de lo que sentimos, de cómo lo vivimos, pero al final muchas veces los hombres son más reservados, no hablan de sus emociones porque no es correctamente, ¿no? Permitido. Legal. Ajá, entonces, o porque no les gusta verse vulnerables o débiles ante alguien, ¿no? Entonces, es complicado de repente, pero bueno, logramos, no logramos, él nos lo comentó, que quería hacerlo, entonces, bueno, vamos a tener un tema interesante para poder ver los dos lados de la moneda también en la cuestión hombre-mujer. Pero el tema... El tema se los decimos ese día. Okay. Bueno. El tema se los decimos ese día. No, pero sí, va a estar interesante. Los invitamos a que nos acompañen también en el próximo episodio. Y bueno, así va a ser, ¿no? Vamos a de repente a invitar gente como nosotros, ¿no? Terrenales, reales, para que nos puedan comentar acerca de sus vivencias. Y bueno, vamos a trabajar en los temas que nos han pedido también. Y bueno, mil gracias por estar. Me sigo aquí toda la noche. 2 horas más. Pero les agradecemos muchísimo su atención y bueno, por su preferencia y compártanos para que lleguemos a más gente, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Les mandamos un beso. Bye bye. Bye bye.